Bien, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fue el versículo básicamente del que hablamos. Y dijimos que comienza, ese es el primer versículo, y que de entrada nos dice de qué se trata. ¿De qué se trata ese libro que llamamos Biblia, que es el libro que llamamos Antiguo Testamento? No se trata más que de Dios. En el principio creó Dios. Y note que ahí no se pone a demostrar la existencia de Dios. La Biblia no es una argumentación, no es un tratado científico, aunque sí hay muchos datos científicos, aunque sí hay muchos datos históricos, pero no es su objetivo principal el transmitir ciencia, el transmitir historia, sino que se trata de Dios. Entonces, la Biblia no demuestra la existencia de Dios, no la comprueba, sino que la da por sentada. ¿Eso qué quiere decir? Que los autores, cuando leyeron el Génesis, ellos ya sabían de qué se trataba, ¿sí? Ellos ya tenían una idea, ya creían en Dios. Ahora, con respecto a las tareas, había una pregunta que dice, ¿cuál era el propósito del autor? Bueno, hubo varias versiones, varias opiniones muy buenas, pero en términos generales uno tiene que ubicarse siempre en el lector, los lectores originales del Génesis. Y como sabemos que lo escribió Moisés, entonces mire que no fue que Dios iba creando las cosas y ahí estaba alguien escribiendo. Primer día hizo tal cosa, segundo día hizo tal cosa. Alguien una vez me preguntaba, y por eso yo valoro tanto las preguntas, porque yo daba por sentado que la gente entendía y él me decía, pero si no había hombre, si no habían creado el hombre, ¿quién estaba escribiendo? ¿Y por qué dicen que Moisés y Moisés todavía no estaba? Sí, sí, entonces esas preguntas, todas esas cosas le ayudan a uno como profesor para poder enfocar, para poder mirar y explicar mejor. Entonces, Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, quiere decir que ya la creación estaba hace rato, ya se habían conformado civilizaciones como los egipcios, como los Ixos, en fin, ya había mucha población, la tierra estaba poblada, entonces no fue que él estaba ahí, que primero fue creado Moisés para que escribiera sobre Adán y Eva. No, sencillamente revelación, ¿cierto? Moisés no sabía absolutamente nada, pero Dios le reveló cómo fueron todas las cosas. Entonces, siempre es bueno ubicarse en ese momento. Entonces, ¿cuándo escribió Moisés eso? Básicamente estando en el monte Sinaí, en el monte Horeb. Ay, ahora me estoy confundiendo. Donde recibieron las tablas de la ley. Básicamente, la mayor parte de los primeros 5 libros de la Biblia se escribieron ahí. Entonces ya Moisés había tenido una experiencia con Dios. Ya Moisés había estado en Egipto, había recibido la educación, la formación, toda la cultura de la civilización más grande del momento, que era Egipto, y aprendió escritura, aprendió estadística, aprendió historia, lenguas, por eso él fue el hombre adecuado para escribir, para redactar toda la historia que hay en estos 5 libros. Entonces, ya habían pasado muchos años, pero muchos años, ya se había conformado el pueblo de Dios, ya Abraham había sido llamado, etcétera, pero ellos no tenían ni la más mínima idea de la creación del mundo. Entonces, cuando uno se pone en los zapatos, se ubica donde están los actores originales, ya empieza como a percibir mejor el mensaje. Entonces, ya el mundo existía, ya la gente estaba disfrutando del mundo, ya se habían formado naciones, ya Dios los había llamado, pero ellos no sabían, no tenían una idea clara de Dios. Y Dios comienza a revelarse a través de la palabra, de los libros, a contarle a darle los acontecimientos y la historia. Entonces, es importante eso. Ok, entonces aquí para reiterar que se trata de Dios.
Se trata de Dios, no se trata de solamente un pueblo, el pueblo de Dios, se trata de la obra del Señor. Básicamente, por eso algunos teólogos hablan de la autorrevelación de Dios. Dios mismo se revela a través de la palabra. ¿Por qué? Porque en la medida que Dios va obrando, ya sea con el pueblo de Israel o con Egipto, va mostrando su carácter, va mostrando sus principios, su poder, su gloria, sus intenciones, sus sentimientos. Todo eso se da en la medida que Dios va actuando, Dios va obrando. Ok. Entonces dijimos que no es un manual de ciencia ni de historia, aunque sí hay historia y los grandes historiadores, los grandes, ¿cómo se llaman los que excavan la tierra? Arqueólogos se basan en la Biblia porque es una guía confiable para ubicar los pueblos antiguos, etcétera, pero no es el propósito de mostrar historia. Más bien es la historia de la salvación. De ahí que algunos teólogos hablan es que la historia de la salvación, porque ese es el propósito, ¿sí? Mostrar cómo Dios obra. Ok, es una creación ex nihilo. Es un término que usan los teólogos, ex nihilo. ¿Qué significa en español? De la nada, ¿sí? Mire que Dios no utilizó un material, sino que Dios dijo con el poder de su palabra y las cosas fueron, ¿cierto? Ahora, hay algo interesante, yo no sé si ustedes lo notan, que el versículo 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra está desordenada y vacía, y la tierra está, y las tinieblas están sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, aquí dice que creó los cielos y la tierra, versículo 1, y después en el versículo 3 comienza a dar orden. Entonces, ¿qué es eso de que estaba desordenada? No fue como de pronto dijimos que hay una teoría de que el diablo estaba bravo con el Señor y vino y acabó con todo y le dio machete y por eso es que estaba desordenada. Lo que el texto está diciendo es que no tenía el orden que en el momento que Moisés está escribiendo ya lo tenía. ¿Me hago entender? Estaba sin el orden. No tenía el orden que tiene al terminar el día sexto cuando termina toda la creación. En otras palabras, en el versículo 1 Dios crea la materia prima y después le va moldeando, está ubicando las cosas, le está dando orden hasta crear un mundo perfecto. ¿Sí? Entonces el versículo 1 sería como una declaración general y ya de ahí en adelante cómo fue que Dios fue organizando eso. Lo mismo, por ejemplo, yo no sé si usted habrá notado, espero que sí, en el capítulo 2 vuelve a hablar del origen de los cielos y de la tierra. Y ya dice detalles como que Dios al hombre lo formó del barro, ¿cierto? Y que sopló en su nariz. Eso no está en el capítulo 1. No fue que hizo un hombre acá y después no. Fue que está dando más detalles, más detalles. Más o menos, ¿me hago entender? Entonces, en el versículo 1 crea una materia y después empieza a organizarla, a ubicar, a separar las aguas de lo seco, a organizar, en fin. Ok, seguimos acá. Y entonces fue una creación ex nihilo, de la nada, solo con el poder de su palabra. Entonces, la materia no es eterna como enseñaron los griegos. Ustedes en el bachillerato le enseñaron algo de filosofía y los griegos básicamente afirman que la materia es eterna, ¿sí? La génesis griega, génesis, se usa esta palabra génesis, no en el mismo sentido de nosotros, pero sí en el sentido de cómo, de dónde vienen las cosas, cómo se originan las cosas. Entonces, para los griegos, la génesis de ellos es que las cosas se generaron de algo. O sea, no puede, la nada produce. Las cosas se generan, surgen de algo.
Y, por ejemplo, tenemos a Heráclito, dice que el cosmos fue siempre, es y será. ¿Eso qué está queriendo decir? Que es eterna. En otras palabras, fue, siempre, es y será. O sea, que el cosmos es eterno. Parménides, otro filósofo llamado de la presocráticos, digamos, los primeros filósofos se ocuparon de la materia, de lo tangible, analizar el agua, analizar el cosmos, el aire, el fuego, los elementos de la naturaleza, y ellos dan explicaciones como esas. Él dice que, Parménides dijo que el verdadero ente es el ser, una palabra para el ser, la esencia, el ser jamás surge del no ente, del no ser, y nunca se destruye. Entonces, básicamente está diciendo lo mismo, que Heráclito, que es, la materia es eterna. Hay otros, Platón, por ejemplo, explica el nacimiento del mundo como obra de un artesano. Hay una figura que él llama el demiurgo. El demiurgo es parecido a un semidios y que es el artesano, es el que orquesta, el que organiza, el que le da forma a las cosas. Pero obviamente es dándole forma, pero no de la nada, sino que es tomando como ejemplo las ideas o los paradigmas del mundo inteligible. Ustedes saben que habrán escuchado que Platón creía en el mundo de las ideas. ¿Sí? O sea, el mundo físico es un mundo y el mundo de las ideas, el mundo del raciocinio, un mundo del alma, eso es otro mundo. Y que las cosas que están aquí son resultado de ese mundo inteligible, ese mundo inmaterial, y que lo que hace el demiurgo es tomar esos paradigmas y hacerlos aquí artesanalmente con sus manos, y por eso le va dando forma a este mundo. Entonces, así explican Platón y los griegos la creación de las cosas. Pero esa construcción no se hace de la nada. Siempre se requiere un material preexistente. Aristóteles, con esto terminamos, los filósofos, porque no es filosofía, pero no podemos, o sea, como el mundo tiene, la creación del mundo tiene muchas explicaciones y lo que predomina hoy en día en las ciencias es la filosofía, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que nosotros desde la perspectiva cristiana hablar y cómo la Biblia presenta una opción que es muy diferente a estos cabezones. Aristóteles enseñó que el cielo y la materia son eternamente ingenerados. Ingenerados es que no son generados y que de la nada, nada se hace. ¿Sí? Que no son ingenerados, sino que son eternas. Y de la materia y de la nada, nada se hace. Entonces, en conclusión, según los griegos, la materia es eterna. Ustedes han escuchado esta expresión, la materia no se destruye, sino que se transforma. Usted quema una madera cuando hace el sancochito, ¿sí? En el río usted quema y eso no se destruye, sino que se convirtió en otra forma de energía calorífica, otra forma, pero no se destruye, sino que se transforma. Entonces, mire que en nuestra ciencia tiene la misma presuposición de que la materia es eterna, pero nosotros estamos viendo en el Génesis que Dios dijo y fue, o sea, de la nada. Es una creación, como lo dijimos acá, aquí está, ex nihilo, de la nada. Dios creó de la nada con el poder de su palabra. Hay una inquietud y es por qué tantos mundos, tantos planetas, tantas estrellas, que como para darnos una idea, nos dicen, bueno, eso es como la arena que está a la orilla del mar. Así hay planetas, hay estrellas, eso es tan innumerable, tan
innumerables, incontables. Y uno dice, bueno, pero si el planeta Tierra se supone que es aquí donde hay vida, aquí donde está todo organizadito, ¿por qué todo lo demás? ¿Por qué, qué sentido tiene todo lo demás? Y bueno, ya no hay una explicación técnica o literalmente bíblica, pero yo pienso que el poder de la palabra de Dios, Dios dijo y se creó una cantidad de cosas, el ejército del cielo, como cuando Jesús resucitó a Lázaro. Él dijo, Lázaro, ven fuera. Alguien comentaba, si Jesús no dice Lázaro, se salen todos los muertos, porque el poder de la palabra de Dios, de la palabra de Jesús, es poderosa y creó de la nada. Amén. Me estoy como emocionando. Entonces, la creación de un vasto universo que con toda la ciencia que tenemos todavía no se tiene una idea, no se puede contar y cada vez aparecen más galaxias, aparecen y eso no hay forma de contar y de llegar a una. Y lo curioso es que Dios dice que, por ejemplo, de las estrellas, que a cada una el Señor llama, ¿por qué? Por nombre. El Señor llama por nombre. Iba a preguntar algo Isabela Montero, que encendió el micrófono. Sí, mi hermano, antes de que pasara, Sí, señor. buenas noches, habla Edinson. Edinson, cuéntenos. Sí. Me gustaría que antes de pasar, hermano, el versículo 22 del capítulo 3, Sí, señor. ¿Cuál es eh, la, cuál es la inquietud? pues mi hermano, ¿será que de ese versículo, bueno, haciéndolo como una forma de ficción, la gente ha tomado ese versículo para hacer como especies de películas acerca de, de algo que dé vida eterna, algo natural, algo físico? A ver, O voy a leer el versículo. Usted me dice que es 2:23. el 3, capítulo 3, el verso 22. 3:22. 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y bueno, aquí alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ahora sí, su pregunta es, Pues mi hermano, no es una pregunta, es algo como, ¿qué piensa usted acerca de ese versículo? Porque pienso, pienso que es un versículo muy bonito. No sé específicamente la inquietud, pero pues es que ahí dice mucho, pero no. es el elixir de la vida, ¿se refiere usted? Por Debería ejemplo. ser, no sé. Porque el hombre ya había comido del árbol del bien y del mal. O sea, existe un árbol que da vida eterna Ajá. y que el mismo Dios dijo, mejor saquémoslo del huerto para que... Ya entiendo. Sí, de hecho, obviamente, el árbol de vida es Jesucristo, ¿no? Y que de allí se hayan basado para hacer películas y todas esas cosas, como el elixir de la eterna juventud. Sí, sí, de más que sí, hay muchas cosas que surgen es de la Biblia. Una vez escuchaba a una eminencia aquí en la UIS que decía, Gabriel García Márquez se basa en la Biblia para escribir. Yo dije, wow, ¿cómo? ¿Sería que yo escuché mal? Que Gabriel García Márquez usa la Biblia para sus libros. Y por ejemplo, Macondo y toda la narrativa comienza de un origen negativo y llega a tener un clima hermoso, ¿cierto? Y entonces yo dije, bueno, pero entonces en ese caso no solo Gabriel García Márquez, porque casi todas
las novelas terminan felices comiendo perdices. Sí, es un formato bíblico. Entonces, sí, la Biblia se ha usado para muchas cosas y es probable que sí. Entonces, si quieren conversar más, lo hablamos allá internamente, con mucho gusto, hasta donde pueda. Bien, listo, entonces seguimos acá. Bueno, yo no sé, yo estoy repasando, pero yo no supe en qué momento ya empecé con material nuevo, pero usted lo mirará. La creación es un acto soberano de Dios, ¿sí? Es un acto soberano. Note que Dios, ¿por qué creó el mundo? ¿Qué lo llevó? ¿Qué lo motivó a crear el mundo? No fue una exigencia, no fue que él estaba como ya aburrido de estar solo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, dijo, bueno, hagamos algo. No había absolutamente nada en el universo porque no había que lo obligara, que le exigiese. Dios, el Dios que presenta la Biblia es un Dios soberano, es un Dios satisfecho, un Dios perfecto en plenitud, que no le falta nada. La creación no le agregó nada a Dios, no le quitó nada, ¿sí? Hay algo curioso y se lo lanzo así. A veces miramos a Dios muy humanamente y había un señor, un teólogo que era contemporáneo de la Reforma y le decía a Erasmo, es que el Dios de usted es muy humano, es demasiado humano. Y cuando nosotros vemos que Dios se cansó, que Dios en 6 días creó el cielo y la tierra y que el séptimo descansó, uno dice, bueno, o sea que Dios también, las células de Dios, por decirlo de alguna manera, se fatiga, pero la Biblia en otras partes muestra que no, ¿cierto? Entonces la pregunta, ¿cómo así que descansó? ¿Qué quería Dios hacer, mostrar con eso? ¿Qué es lo que el texto nos dice que Dios descansó el séptimo día? Otra vez toca volver al escritor y a las personas que les estaba escribiendo en ese momento. ¿Ustedes se acuerdan que fue allá cuando le está dando la ley? Y, y dentro de la ley venía el día de reposo. Y el día de reposo, si usted mira Éxodo 20 dice que el séptimo día es día consagrado porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra y el séptimo lo descansó. O sea, hay una relación, en otras palabras, es como para justificar los mandatos que le estaba dando al pueblo. Pero no es porque Dios se canse, porque Dios no es humano, no se cansa como nosotros, más o menos. Entonces es importante tener en cuenta eso. No había absolutamente nada que le exigiera a Dios la creación. Entonces, ¿qué razón tiene la creación? ¿Por qué lo hizo? Mire, Efesios 1:11, aquí lo tengo, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Oiga, ¿del que hace qué? Todas las cosas. ¿Según qué? El designio de su voluntad. ¿Qué significa eso? El que hace todas las cosas. Y todas las cosas son todas las cosas. ¿Según qué? El designio, el deseo. Usted mira en otras versiones y ahí va a decir según el deseo, según su agrado, según le pareció, según él quiso. Entonces, fue su deseo, fue su soberana voluntad. Él actuó soberanamente, no estaba obligado. Él lo designó así, lo decidió así, según el designio de su voluntad. Fue un acto libre, ¿cierto? Fue un acto libre. Más que nada, la creación evidencia la soberanía de Dios. Bueno, más que nada eso es como exageración. Quise decir es más bien que la soberanía de Dios se ve más que en otras partes, se ve más aquí en la creación. La soberanía, o sea, Él actúa porque Él quiere. Él le pareció. ¿Por qué Dios permitió el coronavirus? ¿Por qué Dios permite que aquellos malos avancen, progresen?
¿Por qué permitió el mal? Dijimos que en el mismo versículo 2 ya hay una polarización y que Dios permite el mal, el caos, para su gloria. Lo permite para vencerlo, para su gloria, para su honra. Entonces, soberanía de Dios. ¿Por qué, por ejemplo, Dios escogió a Abraham? Abraham era un idólatra, más idólatra, porque era de la familia que fabricaba ¿los qué? Las imágenes. O sea, habían campesinos, habían labradores, habían otras cosas que no eran como tan pecaminosas, podríamos decir nosotros, pero Dios escogió a preciso Abraham. ¿Por qué Dios escogió a un David adúltero y asesino y todo lo que sabemos, cierto? ¿Sabes por qué? Por lo que dice Efesios, por su santa voluntad. ¿Por qué Dios lo escogió a usted? Por lo mismo. Entonces mire que la soberanía de Dios se ve en la misma creación. Él quiso. ¿Por qué no hizo la tierra cuadrada? ¿Por qué no hizo, por qué no las jirafas tan alargadas? ¿Por qué nos puso dos ojos y en cambio algunos ángeles dicen que tienen varios ojos? Sería bueno tener unos ojos atrás para poder mirar cuando lo van a robar a uno, ¿cierto? O a los lados, en fin. Pero bueno, Dios quiso, es la soberanía de Dios. Entonces, en la creación nosotros vemos que es un acto de su libre voluntad, de su libre voluntad. ¿Cuál es el propósito de la creación? Según la Biblia, vamos a mirar. Isaías 43, yo pongo aquí unos pedacitos. Isaías 43, 6, dice, todos los llamados de mi nombre, oiga esto, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Mire la reiteración. En el hebreo hay una característica de repetir, repetir y repetir para hacer énfasis. Y ahí note que los he creado es lo mismo que formarlos y es lo mismo que hacerlos, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué repite la misma idea con diferentes palabras? Porque para el autor sagrado es muy importante el hecho de que Dios los creó, los formó, los hizo y con él. ¿Para qué? Los que han estudiado hermenéutica saben la importancia de esta palabrita, ¿no? Hay palabritas que casi no le damos mucha importancia, pero en el momento de interpretar son fundamentales. Esa palabrita está indicando objetivo, meta, propósito, fin. Y el fin, el propósito, la meta es la gloria de Dios, la gloria de Dios. Entonces la creación es para la gloria de Dios. Ahora, esto es una frase muy bonita, pero ¿qué significa eso? La gloria de Dios. Fuimos creados a su imagen para reflejar su gloria. Cuando dice que Dios nos formó a su imagen, a su semejanza, otra es la repetición. Imagen y semejanza, lo mismo, pero están enfatizando que la imagen en esos tiempos bíblicos, una imagen en una moneda representaba, ¿se acuerdan, por ejemplo, cuando Jesús le dijo a Pedro qué imagen hay ahí en esa moneda? La del César, ¿cierto? Representaba una autoridad, representaba a alguien superior y esa moneda estaba reflejando y de hecho esa moneda tenía un valor porque tenía la imagen de un ser superior, ¿sí? De resto era una lata normal. Si le ponía la imagen de un burrito o de cualquier otra cosa, pues no podía pagar el mercado con eso. Entonces, la imagen es el reflejo de la persona. Somos la imagen de Dios. Fuimos creados a su imagen para reflejar como un espejo la imagen de Dios, lo que es de Dios. Entonces, imagínense un planeta lleno de seres a la imagen de Dios. ¿Cuál era el propósito? Que todos reflejásemos el poder de Dios, la sabiduría, el amor y todos los atributos que hemos adquirido de Dios. El Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia, otra vez, cuentan y anuncian
la obra de sus manos. O sea, está diciendo que el cielo cuenta la gloria de Dios, la luna, las estrellas, todo. ¿Y de qué manera? ¿Cómo así? O sea, mire que nosotros cuando decimos que fuimos creados para la gloria de Dios, nosotros de una vez como cristianos evangélicos empezamos a pensar, uy, ¿eso quiere decir que yo debo hacer algo? Algo, debo ir a la iglesia, yo debo amar al prójimo, yo debo, o sea, como si se tratara de un hacer y no de un ser. Es que, por ejemplo, ¿qué hace el sol para reflejar la gloria de Dios? Cumplir la misión. Cumplir la misión. ¿Qué hace una flor? Ellos no pueden expresar con su voz, no tienen voz para cantarle a Dios como los pajaritos. Uno diría, ay, los pajaritos, pues, para cantarle a Dios. Pero una piedra, una montaña, un volcán, ¿cómo es eso de que reflejan la gloria de Dios? Pero le está diciendo que la naturaleza cuenta, anuncia la obra de Dios. Entonces, el hecho de usted ser una persona en la imagen de Dios, usted fue creado para la gloria de Dios, absolutamente todos, para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que usted es un instrumento de Dios para bendición de algunas personas, no de todas quizás, pero al menos usted como padre de familia, para proveer a sus hijos, para educarlos, para enseñarlos. Dios, usted es un instrumento de Dios. Usted refleja ahí a Dios. Usted como médico, usted como ingeniero, usted con lo que usted hace, Dios está bendiciendo a la humanidad. Dios está bendiciendo a otras personas. Entonces, porque a veces nosotros pensamos que solamente servimos a Dios si hacemos algo en la iglesia. Pero hay gente que no va a la iglesia o que no pasan al frente a cantar, a predicar, a enseñar o a visitar a enfermos, qué sé yo, pero están cumpliendo su función como madre. Alguien me decía una vez, pastor, es que yo estoy preocupado porque no le estoy sirviendo al Señor, porque tenía varias limitaciones y yo le dije, su ministerio son sus hijos. Ahí está su ministerio, cuídelos, aliméntelos bien, enséñelos, ore con ellos, ore por ellos. Ese es su ministerio y llegará el tiempo en que usted también pueda servirle en la iglesia como lo hacía antes. Pero está muy triste, muy afligida, porque no le estaba, según ella, no le estaba sirviendo al Señor. Pero entonces, a la luz de esto, todo, absolutamente todo fue creado para la gloria de Dios. Quizás usted no sabe de todas las cosas. Me imagino que usted no sabe de mecánica cuántica, de muchas cosas, ¿cierto? Pero el hecho de que usted sepa que todas las cosas fueron creadas para la gloria de Dios, indica que usted sabe algo de todo. Pastor. Sabe el objetivo, el propósito de todas las cosas. Que el Internet es para la gloria de Dios. Que la música, que la danza, que todo absoluto, absoluto, es para la gloria de Dios. Hermano César. Sí, para reforzar lo que usted está diciendo, y es tan cierto, si una persona no sabe hacer nada, no sabe leer, no sabe escribir, pero solamente con existir se está mostrando la gloria de Dios por esto. No más en la anatomía y mirando lo que es la parte celular. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos minerales esenciales y minerales que nosotros creamos. No más para citar algo, el sodio ayuda muchísimo para que haya permeabilización en las células de la parte de intercambio, ¿no? De la célula. Fíjate algo tan importante como eso. Si a ti te hace falta el sodio, tú te vas a morir. Entonces, si son los minerales y para el cobre, unido al calcio, produce la frecuencia cardíaca, el movimiento muscular. Si te hace falta sodio y si te hace falta cobre, te vas a morir. O sea, todo está tan concatenado. Ajá. Que lo más pequeñito, tú por el hecho de existir, estás mostrando la gloria de Dios, porque es que todos esos enlaces químicos que se realizan dentro de nuestro cuerpo
Es la gloria de Dios que lo hace que sea perfecto. Claro que sí. Muchas gracias. Que sirva, hermanos, para valorarnos, para valorar a las demás personas, ¿cierto? Porque si, mire, si una persona creada a la imagen de Dios es valiosa por eso, por esa sencilla razón, por la imagen que tiene impregnada en su ser. Por eso merece respeto. No más que por eso. Por eso la Biblia no aprueba la pena de muerte. O sea, nosotros no podemos el valor de la vida, porque si Dios es el que da la vida, Dios es el que dispone de eso. Entonces, pero mire que a veces nuestra cultura, permeados por toda la cultura, en que clasificamos a las personas por su estatus, por su inteligencia, tenemos unas categorías, pero el hecho de ser un ser humano ya es valioso, ya refleja la gloria de Dios y como tal merece respeto, ¿cierto? Entonces, valórese, valore a los demás como lo que son, la imagen de Dios. Es cierto que con la caída de Adán y Eva, con el pecado, algunos teólogos dicen que la imagen de Dios se perdió, pero más bien el Nuevo Testamento habla de que se empañó, que se deterioró y que Cristo vino a restaurar esa imagen, ¿cierto? Entonces, así es, perdón, así esté deteriorada la imagen, ahí está la imagen, ¿cierto? Y por lo cual es valioso. Entonces, esto para que nos ayude a entender, hermanos, que por el hecho de estar aquí en este planeta, que por el hecho de usted ser papá, de ser mamá, de una profesión que usted escogió, de ser panadero, de ser zapatero, usted está siendo un instrumento de Dios y con eso está reflejando, cumpliendo los propósitos de Dios. Estoy planeando poner una conferencia que tengo sobre el concepto bíblico del trabajo. En la iglesia pues lo han escuchado, pero hay mucha gente que no. Ya que ahorita viene el Día del Trabajo, porque nosotros los cristianos evangélicos hemos separado, y no os lo digo a ustedes, esto es de historia, esto hace mucho tiempo en que se separó y algunas cosas se llamaron sacras o santas y otras cosas no santas. Entonces los oficios también, y se considera que servirle al Señor es solo lo que tiene que ver con el templo. Y resulta que no, porque Pablo dice que todo lo que hagamos, sea de palabra, de hecho, lo hagamos para la gloria de Dios. Ok, sigo acá, me estoy emocionando mucho, pero bueno, de eso se trata, que Romanos 1, 20 y 21 dice, porque las cosas invisibles de Él, saben que se refiere a Dios, ¿no? Romanos 1, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen ¿qué? Claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces mire que Romanos está reforzando eso. Pablo está diciendo que lo que dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Está diciendo que las cosas que no se ven, porque Dios es invisible, Dios es espíritu, pero lo que no se ve, su eterno poder, su deidad, se hacen no visibles, sino claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, está diciendo que el mundo está lleno de la gloria de Dios, que todo el día, todos los días que sale el sol, es un grito al universo que está diciendo, Dios es poderoso, Dios es grande, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Cada vez que usted ve la luna, las estrellas, es un mensaje poderoso, a tal punto que Pablo dice, no tienen excusa. ¿Cómo así? No tienen excusa. ¿Más evidencias para dónde? ¿Sí? Entonces, todo está reflejando la gloria de Dios. Lo material y los seres humanos, todos
fuimos creados para la gloria de Dios. La gloria de Dios. Sigamos aquí en Efesios 1, 4. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Oye, estamos hablando de la fundación o la creación del mundo. Pero aquí dice que nos escogió antes de. Si usted quiere preguntar qué había antes de, pues aquí está la respuesta. ¿Qué había antes de todas las cosas? Un plan. Según eso ahí veo un plan. Porque dice que nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él para alabanza. Oiga, otra vez ese para, que indica propósito, meta, objetivo, fin. ¿Con qué fin? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, otra vez, mire que todo esto enfoca a Cristo y la gracia, porque Cristo y la cruz es la máxima expresión de la gracia de Dios, de la gloria de Dios, del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. O sea, miren que tanta historia, tanta creación y todo enfoca en la persona de Cristo, que ya ustedes lo leyeron y vieron que, bueno, ahorita vamos a ir allá otra vez, Génesis 3:15, la promesa de que va a haber redención. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces mire que desde ahí ya empieza el proceso y prácticamente nos está dando las pautas para lo que va a ser el desarrollo de toda la Biblia, que es el plan de salvación de Dios y que Cristo tiene ahí su parte importante. Dice Timoteo 1:9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Piensa en las obras de Adán y Eva. Piensa en las obras de todos los personajes que conocemos en la Biblia, sino según el propósito suyo. Fue por un propósito. Mire que la salvación no es por las obras. Eso ya había un propósito, ya había un plan. ¿O es que Dios no sabía que el hombre iba a pecar? Dijimos que una manera que un señor por allá en el año 1800 algo, comenzó a mirar la Biblia por etapas, lo que se llamaron dispensaciones después, y que como que en cada dispensación siempre terminaba en fracaso. Ay, Dios como que falló, entonces toca, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, entonces probemos ahora con Noé. Ay, pero ese se emborrachó ese man. Bueno, vamos a probar, llamemos a Abraham, ¿cierto? Y a los descendientes de Abraham, un mentiroso como Abraham, que por salvarse le dijo a la mujer, no voy a decir que es mi mujer, diga que es mi hermana, o sea, ¿cierto? Mire que de donde uno lo mire, no hay con qué hacer un caldo, no es por obras, es la gracia, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. ¿Cuándo nos fue dada la gracia? Según esto, antes de que existiera el tiempo, antes de que existiera el planeta. O sea, ¿qué había antes de la creación? Yo veo un plan. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escogido en Cristo, escondido. Entonces, eso es. Ahora, ¿qué significa eso? Ah, bueno. Aquí hay algo que lo puse para... Eso quiere decir que no se trata del hombre, no se trata del ser humano, se trata de la obra de Dios en favor de. Nosotros estamos inmersos en una sociedad que está centrada en el hombre. Y esto lo heredamos desde Ptolomeo, ¿se acuerdan? Un filósofo griego que dijo que la Tierra era estática y que giraba, que ella estaba quieta y que el Sol giraba alrededor de ella y que los planetas y que todo giraba, ¿cierto? O sea, en otras palabras,
el planeta Tierra era el centro del universo. Y en eso se alimentó el ser humano y por siglos, siglos y siglos se mantuvo eso hasta que en el año 1500, que yo lo, aquí lo puse, 1514, Nicolás Copérnico demostró que estaba equivocado y demostró otra verdad científica que hasta el momento no ha sido debatida, heliocentrismo. Él demostró que es la Tierra y otros planetas las que giran alrededor del Sol, que el centro de nuestro sistema es el Sol y que alrededor de él gira todos los demás y que la Tierra es sencillamente un pedacito de arenita ahí en el universo. Entonces no es el centro del universo. Mire, esto tan sencillo, eso derrumbó la arrogancia, la prepotencia del hombre en ese entonces. Y esta teoría fue tan revolucionaria que ustedes han escuchado que a este señor, como a muchos otros científicos, los persiguieron. La iglesia se opuso porque eso era absurdo. ¿Cómo así que ya el centro no es la tierra? ¿Cómo así que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, vino a nacer en un pedacito de tierra que no, ahora ya no es el centro del universo? ¿Sí? Entonces cambió, un cambio total. Ya el hombre no es el centro, no es el centro de atención. Entonces no se trata del hombre, se trata de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. ¿Más o menos? ¿Están conmigo? Ok. Muy bien. Bueno, antes de pasar aquí, una cosa es que fuimos creados para la gloria de Dios, pero eso no quiere decir que nosotros le vamos a dar algo de gloria a Dios o algo de perfección o que vamos a hacer a Dios mejor, que vamos a hacer mejor a Dios de lo que Él es. ¿Me explico? No es que la creación misma, incluidos nosotros, podemos contribuir en algo para la perfección de Dios. O dicho de otra manera, no quiere decir que sin nosotros Dios no es glorioso. Que sin el planeta Tierra Dios no es glorioso. ¿Me hago entender? ¿Qué le quiero decir? Es que nosotros no le damos a Dios, no le damos perfección. No es, en otras palabras, Dios no necesita de nosotros. Dios no necesita de nuestra alabanza para sentirse glorioso, para sentirse perfecto. Él es eternamente perfecto. Es el único ser autosuficiente. Entonces, mire, se lo digo porque es que a veces entre nosotros los evangélicos hay esa creencia de que yo, Señor, si usted no me bendice, yo no voy a alabarlo. Yo no voy a la iglesia, yo no te voy a alabar. ¿Sí? Y Señor, entonces yo no voy a obedecer. Si usted no me bendice, entonces yo no voy a obedecer. Como si eso lo necesitara Dios. Hermanos, absolutamente nada. Dios no necesita nada de nosotros. Ni nuestra obediencia, ni nuestra santidad. Eso no es por razones de Él. Eso sí es por razones de nosotros. Él es un Dios perfecto en toda su plenitud, en toda su gloria. Si Él hizo este universo, fue para mostrar eso, no porque le hacía falta seres que lo alabaran, que entre otras cosas son más lo que lo ofendemos que lo alabamos, ¿cierto? Que lo alabamos un poquito y lo renegamos o lo negamos con nuestros hechos muchas otras. O sea, eso no tiene sentido. Entonces, no es que nosotros vamos a contribuir en algo para la gloria de Dios, o sea, que le vamos a dar a Él, que Él necesite de nosotros. No, no. Sino que, al contrario, fuimos creados para mostrar lo que Él es, su gloria, su misericordia. Dios no necesitará jamás nada de nosotros. Dios no necesita su obediencia, pero sí es digno de ella, sí es digno de respeto. Aunque no necesita nuestro respeto,
Él sí es merecedor de todo el honor, de todo el respeto, de toda la obediencia. Y aquí ya quizás ustedes lo entienden, que los mandamientos que el Señor da no son por causa de Él. No comerás de ese árbol. ¿Qué pasaba? ¿En qué le afectó a Dios cuando Adán y Eva comieron? ¿Dejó de ser No. Dios? Absolutamente no. Él seguirá eternamente siendo Dios poderoso. Entonces, nuestra desobediencia o nuestra obediencia no le va a dar ni le va a quitar nada a Dios. Así es de que no crea que Dios está ahí. Ay, ¿cuándo será que abren los templos para que me alaben? Porque, ay, cómo me hacen falta. No, yo creo que somos nosotros. Somos seres dependientes, necesitados. Él no nos necesita. Sí, aquí alguien prendió el micrófono. ¿Quiere preguntar algo? Joana. Joana y alguien que está ahí al lado. Sí, Joana, cuéntenos. No, pastor, cuando usted dice que Dios no necesita nuestra alabanza y que si no voy al culto, ay, ¿quién me alaba, quién me adora? Pues eso es, Dios es maravilloso, es tan grande, Él tiene todo, que Él no necesita nada de nosotros y todo lo que Él ha dejado es para nuestro beneficio, es por amor a nosotros, ¿sí? Si Dios nos dice que vayamos a la casa de Dios a adorarle, es por nuestro beneficio, para alcanzar la salvación, para estar llenos, para sentirnos alegres, llenos de su Espíritu Santo. Así, por ejemplo, como están las leyes aquí, no matarás. ¿Para qué dio esa ley? Pues para que no vayamos a parar en la cárcel el resto de nuestro tiempo, ¿sí? O pues, no cruzarse el semáforo en rojo. ¿Para qué? Para que no vayamos a hacerle daño a nadie o vayamos a O perder al nuestra vida. hospital. Sí, entonces todo lo que Dios deja es por nuestro beneficio, no porque Él necesite de nosotros, sino porque nosotros necesitamos de Él. Amén. Amén. Gracias, Joana, muy amable. Seguimos, se nos va yendo el tiempo. Bueno, listo. Ahora sí. En Génesis 2 hay un pacto de obras. ¿Qué quiere decir eso? Dios establece una ley, ¿cierto? Le dicen, coman de todo, pero solamente de aquel que no, de ese no, pero cómanse en el resto, si quiere, cómanlo todo. Pero precisamente mire cómo es la maldad, ¿no? ¿Había necesidad de pecar? No, tenían todas las frutas, imagínense tantas frutas, tanta comida para ellos dos. No tenían chinos para alimentar que les acabaran en el mercado. ¿Sí? Mejor dicho, no, mire que el pecado no es por necesidad, es una decisión. Usted decide pecar o no pecar. Y Adán y Eva decidieron, ¿cierto? Y de ahí ya viene el problema. Ellos tenían plena libertad, ellos podían elegir obedecer al Creador o a un reptil. Lo puse ya a propósito, para mirar lo ridículo que fue. Es que el pecado es absurdo, es ridículo. Un reptil, imagínense, ellos habían disfrutado del Creador, habían escuchado su voz, sabían quién era Dios, todo lo que le había entregado en sus manos. Y llega un reptil feo y les habla y les pone en duda y le obedecen. O sea, mire qué tremendo. Entonces ahí se ve el pecado. El pecado tremendo, ¿cierto? No es por necesidad, no estaban obligados, fue una decisión. Nosotros pecamos. Ahora, hay una diferencia entre Adán y Eva y nosotros, porque es que la tentación de Adán y Eva era exterior, ¿sí o no? Con que Dios ha dicho, no, lo que pasa es que ustedes no van a morir, o sea, ya ahorita nosotros, dice Santiago, que es de nuestra propia concupiscencia, es de adentro. Como dijo Pablo, el pecado que mora en mí. O sea, ya estamos infectados, tenemos el coronavirus del pecado, todos, ¿sí? Entonces ya los resultados son eso. Pero en el caso de Adán y Eva, no. La tentación era algo exterior. Y fue una decisión, pero ellos habían podido decidir también
obedecer a Dios. Entonces no estaban obligados a pecar. El pecado de Adán y Eva introdujo el mal en el mundo perfecto creado por Dios. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. Oiga, ¿por qué se escondieron de la presencia de Dios? ¿Por qué antes no y ahora sí? Ya saben, el pecado es cobarde, el pecado, sí, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Primera vez que aparece el miedo. ¿Como resultado de qué? Del pecado, de haberle fallado a Dios. Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Qué tremendo. Y ahí vienen los resultados del pecado. El hombre respondió a su mujer, cuando Dios le dice, ¿qué has hecho? ¿Quién te enseñó que está desnudo? Y él dice, ¿has comido del árbol? Y él dijo, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Cómo le parece ese informe? O sea, quedó bien el hombre, le echó la culpa a la mujer y, ¿cierto? ¿Y la mujer qué dice? ¿Qué has hecho? Y dijo, la serpiente me engañó y yo comí. O sea, ninguno quiere asumir la responsabilidad y de ahí está el típico esposo y la típica esposa. Se echan agua sucia y cada uno cree que es el otro y ninguno asume la responsabilidad de lo que debe hacer. La mujer que me diste, o sea, en otras palabras en otra forma le está echando la culpa a Dios mismo, ¿sí? Y quizás algunos dirán, ay Señor, pero esa mujer que usted me dio, ese hombre que usted me dio, Señor, bendígalo, pero no lo multiplique. Somos buenos, ahí estamos pintados los seres humanos, para evadir la responsabilidad, echarle la culpa al pastor, a la iglesia, al gobierno, a Satanás, etcétera, etcétera. Eso no es nuevo, eso lo vemos aquí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Entonces aquí este es un versículo clave porque está profetizando, por decirlo de una manera, lo que iba a pasar. Aquí está el principio de polarización, ¿cierto? Se polariza la simiente, Satanás y sus descendientes, y la mujer y su simiente. Y ya sabemos que después viene el problema. Ahora hay dos bandos, dos reinos, ¿sí? Y con tristeza Adán y Eva ven cómo uno de sus hijos mata sin causa justa al otro. Y ya comienza, mire qué tremendo, el primer asesinato, una familia, mire cómo el pecado, primero rompe la relación con Dios, luego la relación entre esposos, porque ¿cómo quedaron ellos después? Descarada, ¿no? ¿Acaso yo lo obligué? ¿Acaso yo lo obligué para que comiera? Dígame, como dice el chiste, ¿yo lo jodo mucho? Yo lo jodo, dígame. El que entendió, entendió. Entonces se dañó la relación entre parejas, se daña la relación entre hermanos, entre la familia, y comienza a sufrir. Sufre la relación con Dios, entre cónyuges, con la tierra, porque maldita será la tierra por tu causa, y los seres humanos que ya después después de Génesis 3, comienza el desastre que lo vemos por toda la Biblia, hasta Apocalipsis, cuando ya definitivamente viene a ser quitado esto. Bien, listo. Por hoy terminamos. Tarea. Por favor, anoten. La primera tareita está aquí en la página que sigue. Hacer un resumen de la lección anterior. Un pequeño resumen. No quiero que se desgaste mucho, pero que las ideas, ¿cierto? Usted fue de pronto tomando nota, qué sé yo. Lo más importante, un pequeño resumen, porque siempre es bueno el repaso, ¿cierto?
Otra cosa que es importante ahora que van a leer los capítulos, son 6 al 9. Bueno, la primera tarea es hacer un resumen de la lección anterior y leer Génesis capítulos 6, 7, 8 y 9, 4 capítulos, respondiendo las preguntas de siempre. ¿Cuál cree que es el propósito? ¿Qué es qué imagen de Dios ahí? ¿Qué es lo más destacado? ¿Qué le llamó más la atención? Por favor, cuando esté leyendo, relacione siempre con lo anterior, ¿cierto? Usted está leyendo el capítulo 12, recuerde qué había en las lecturas anteriores, qué hay atrás, para ir mirando la secuencia que el autor sagrado nos va llevando, ¿sí? Porque como dijimos, hay un hilo conductor. Bueno, hay varios hilos, pero la idea es descubrirlos. Entonces, por eso es bueno no solo enfocarse en esos capítulos, sino recordar lo anterior. Siempre nos va a ayudar eso. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Inquietudes?